¿Qué se siente al enfrentarse a la muerte inminente, al borde del abismo, y aún así encontrar la fuerza para convertirse en un héroe en medio del caos? La guerra medieval no era solo un choque de acero y sangre, sino una batalla mucho más profunda, librada en la mente de cada combatiente. Hoy desentrañaremos los secretos de la psicología del soldado medieval, explorando las fuerzas invisibles que los impulsaban. Descubriremos cómo las creencias en demonios y maldiciones podían influir en el destino de una batalla, tanto como la espada más afilada. Prepárense para un viaje al corazón de la psique guerrera. Imaginemos el momento previo al combate. El estómago se contrae, el corazón late desbocado, una sensación de frío recorre la espalda. Este era el terror omnipresente que enfrentaban los soldados medievales, el miedo a la muerte y a la mutilación. El aire se llenaba con sonidos amenazantes, el redoble de los tambores, los gritos de guerra del enemigo, el estruendo de los cuernos. Cada sonido era una advertencia, una promesa de la carnicería que estaba por comenzar. ¿Cómo lograban estos hombres manejar tal terror? La preparación para el impacto inicial del combate era tanto física como mental. Los soldados debían endurecerse contra el choque psicológico, sabiendo que el primer encuentro sería el más brutal. Pensemos en un joven recluta enfrentando su primera batalla, con el alma temblorosa ante lo desconocido. La incertidumbre era un enemigo tan formidable como cualquier adversario armado. La espera, el silencio tenso antes de la tormenta, podía ser más agotadora que el combate mismo. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión. La ansiedad se volvía casi insoportable. Este miedo no era una debilidad, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. La verdadera cuestión era cómo se transformaba ese miedo en acción, cómo se canalizaba para cumplir con el deber. La supervivencia dependía de ello. En la sociedad medieval, el honor era un valor supremo, a menudo considerado más importante que la propia vida. Para un caballero, su reputación y su palabra eran su esencia, y la cobardía era una mancha imborrable. Las consecuencias de la cobardía eran severas: el desprecio social, la vergüenza para la familia y, en muchos casos, la muerte por deserción. Un soldado que huía podía ser ejecutado por sus propios líderes. Por otro lado, la valentía en el campo de batalla prometía fama y gloria. Las hazañas heroicas eran cantadas por los bardos y recordadas por generaciones, asegurando un legado inmortal. Este era el motor de muchos. El valor no era innato. Se cultivaba desde la infancia a través de la educación militar y los códigos de caballería. Los torneos y las justas eran escuelas de coraje, preparando a los hombres para el fragor de la guerra. La historia está llena de ejemplos de actos heroicos, como el de un puñado de hombres defendiendo un puente contra un ejército superior. Estos relatos inspiraban a otros a emular su audacia. Pero, ¿era el honor por sí solo suficiente para superar el miedo paralizante? ¿Podía una promesa de gloria acallar el instinto de supervivencia más básico? La respuesta residía en la compleja interacción de la cultura y la psique individual. En un mundo donde la ciencia era limitada y el destino parecía caprichoso, la superstición jugaba un papel vital. Era una herramienta para dar sentido a lo inexplicable, para encontrar un atisbo de control en la incertidumbre. Los soldados medievales se aferraban a reliquias religiosas, cruces, rosarios e incluso huesos de santos. Creían que estos objetos sagrados ofrecían protección divina y aseguraban la victoria. Además de los símbolos religiosos, abundaban los amuletos de la buena suerte. Monedas antiguas, piedras con formas peculiares o talismanes grabados eran llevados cerca del cuerpo, con la esperanza de desviar el mal. Existía una fuerte creencia en los días propicios para la batalla. Algunos días eran considerados de buena fortuna, mientras que otros eran vistos como nefastos, influenciando las decisiones estratégicas. Estas creencias formaban un arsenal psicológico, infundiendo coraje
y una sensación de destino en los combatientes. La fe en un amuleto podía ser tan poderosa como la armadura que vestían. Pero, ¿cuál era la verdadera eficacia de estas supersticiones? ¿Realmente alteraban el curso de la batalla o simplemente ofrecían un consuelo psicológico, una forma de manejar la ansiedad? Probablemente, su mayor poder residía en la mente del creyente. La preparación para la batalla iba mucho más allá del entrenamiento físico y el mantenimiento del equipo. Los rituales previos al combate eran esenciales para la mente y el espíritu del soldado. Los rituales religiosos eran fundamentales. Sacerdotes bendecían a las tropas, se ofrecían misas y se rezaban oraciones colectivas. Estos actos buscaban la intervención divina y la purificación de los guerreros. Los gritos de guerra eran una parte integral de la preparación. No solo servían para intimidar al enemigo, sino también para infundir valor en las propias filas y fortalecer la moral. Eran un rugido de unidad. Estos rituales creaban una identidad colectiva, conectando a cada soldado con un propósito mayor que ellos mismos. Luchaban por su fe, por su rey, por su comunidad, trascendiendo el miedo individual. La participación en estos ritos transformaba el miedo en determinación. La energía colectiva y la convicción compartida convertían la ansiedad en una fuerza impulsora hacia el frente. Estos momentos de comunión y preparación espiritual eran cruciales. Ayudaban a los soldados a procesar la inminente violencia y a encontrar un sentido en el sacrificio. Ahora, ¿cómo lidiaban con las secuelas de la batalla? La brutalidad de la guerra medieval era inimaginable para nosotros hoy. Los soldados estaban expuestos a la sangre, los cuerpos destrozados, el hedor de la muerte y la agonía de los heridos. Era un asalto constante a los sentidos. El impacto psicológico de estas experiencias era devastador, aunque no se diagnosticara como tal. Muchos sufrían lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, una herida invisible y profunda. Para hacer frente a estos horrores, los soldados desarrollaban diversas estrategias. Las canciones, el alcohol y la camaradería eran formas de intentar olvidar, de ahogar los recuerdos más perturbadores. La hermandad forjada en el campo de batalla era un refugio. Compartir el trauma creaba lazos inquebrantables, un apoyo mutuo en un mundo de violencia. La risa y el lamento se mezclaban en las noches. Sin embargo, no todos podían olvidar. Muchos regresaban a casa con cicatrices mentales que nunca sanarían, condenados a revivir los horrores una y otra vez. Su destino era a menudo el aislamiento y la desesperación. La sociedad medieval carecía de la comprensión y los recursos para tratar estas heridas invisibles. Los soldados debían cargar con su dolor en silencio, a menudo estigmatizados o incomprendidos. El mundo medieval estaba impregnado de misterio y temor, un universo poblado por demonios, ángeles y fuerzas divinas. Estas creencias influían profundamente en la mentalidad de los soldados. Se creía firmemente que las fuerzas sobrenaturales podían decidir el resultado de una batalla. Una victoria podía atribuirse a la intervención divina, una derrota a la ira de Dios o a la influencia demoníaca. Entre los soldados circulaban historias de milagros y maldiciones, relatos de apariciones celestiales que cambiaban el rumbo de la lucha o de pactos oscuros que condenaban a los ejércitos. Estas creencias tenían un impacto directo en la moral. La fe en la protección divina podía infundir una valentía inquebrantable, mientras que el temor a una maldición podía sembrar el pánico y la desesperación. La religión no era solo una cuestión de fe personal, sino una fuerza tangible en el campo de batalla. Los sacerdotes y capellanes no solo ofrecían consuelo, sino que también eran vistos como protectores espirituales. La línea entre lo natural y lo sobrenatural era difusa. Cada evento inusual, cada coincidencia, podía interpretarse como una señal del cielo o del infierno, afectando la confianza de los combatientes.
Las experiencias de guerra variaban drásticamente entre los soldados comunes y los caballeros. Sus motivaciones, su entrenamiento y sus miedos eran fundamentalmente diferentes. Los soldados campesinos a menudo luchaban por obligación, reclutados por sus señores. Su motivación principal era la supervivencia y el cumplimiento de su deber feudal, con pocas esperanzas de gloria personal. Los caballeros, en cambio, luchaban por honor, prestigio y la defensa de su linaje. Su estatus social y su identidad estaban intrínsecamente ligados a su habilidad y valentía en combate. Las diferencias en el entrenamiento eran abismales. Los caballeros pasaban años perfeccionando el arte de la guerra, mientras que los soldados comunes recibían una instrucción básica y a menudo improvisada. Sus miedos también diferían. Si bien ambos temían la muerte, el caballero también temía la deshonra, la captura y el rescate, mientras que el soldado común temía la pérdida de su sustento y el abandono de su familia. La armadura y el equipo reflejaban estas diferencias. El caballero estaba protegido por costosas piezas de metal, mientras que el soldado común a menudo se conformaba con lo que podía permitirse o fabricar. En resumen, la psicología del soldado medieval era un tapiz complejo de miedo y valor, fe y superstición, obligación y honor. Cada hombre en el campo de batalla era un universo de emociones y creencias. La guerra medieval fue, en esencia, una batalla librada en la mente de cada combatiente. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de la resiliencia y las complejidades psicológicas de estos hombres? Si este viaje al pasado ha despertado su curiosidad, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartir este video. Su apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más fascinantes de la historia.